Buenos días. Gracias a la Sociedad Dominicana de Cardiología, gracias al doctor Juan Carlos González y a todo el público que asiste a este magno evento de la región norte. Para mí es un placer estar ante ustedes y vamos a hablar sobre el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica en el paciente de edad avanzada. Gracias a esta ciudad por albergarnos, y en el corazón de Puerto Plata tenemos la Sociedad de Cardiología en estos momentos. No tengo ningún conflicto de interés, y estos son mis disclosures. El tratamiento de la hipertensión arterial del paciente envejeciente o de avanzada edad lo vamos a comentar en base a los resultados del consenso de 2011 de la Asociación del Colegio de Cardiólogos Americanos y la Asociación del Corazón de los Estados Unidos. Y también basándonos en el JNC 7, este año estamos ya esperando el JNC 8. Sabemos que desde que somos concebidos empezamos a envejecer, y este proceso, aunque nos cueste mucho, es doloroso y va a traer cambios en nuestro organismo. Envejecemos gradualmente, pasamos por las diferentes etapas de la vida y al final llegamos a ser viejos. ¿Quién tiene edad avanzada? Son dos conceptos que vamos a definir. Primero, aquellos que tengan más de 65 años. Este segmento de la población sigue creciendo. Este grupo etario mayor de 65 años tiene mayor probabilidad de tener daño a órganos o enfermedades cardiovasculares clínicas. La definición de mayor o igual de 65 años parece un poco arbitraria, pues la edad cronológica no siempre coincide con la biológica. Así se ha subclasificado empíricamente en viejos jóvenes de 65 a 74 años, viejos de 75 a 84 y los viejos más viejos que están por encima de 85 años, que también llamamos octogenarios. Como estamos en Latinoamérica, debemos saber que la población envejeciente tiene una expectativa de vida que ha ido mejorando desde los años 50 hasta el 2010. Antes, alrededor de 1950, estábamos alrededor de los 45, 50 años, y hoy andamos en el rango de los 60, 70 años, pero la última estadística hablan de 74 años como expectativa de vida al nacer. Esto está muy similar a todo lo que es la conducta de la expectativa de vida de toda Latinoamérica, y vamos a ver también que tenemos una conducta muy parecida, una estadística muy parecidas a lo que es toda Latinoamérica en cuanto al crecimiento de la población envejeciente. El diagnóstico de la hipertensión debe hacerse en al menos 3 mediciones diferentes de presión arterial tomadas en más de 2 visitas separadas al consultorio, y 2 de ellas tomadas cuando el paciente haya reposado de modo confortable por lo menos 5 minutos, con la espalda apoyada, los pies en el piso y los brazos con soporte horizontal, y el brazalete de toma de presión a nivel del corazón. Existen otras medidas o otros modos de tomar la presión que son complementarios a lo que acabo de mencionar, como cuánto del brazo debe abarcar el brazalete, a qué distancia del pliegue flexor del codo, y todos los elementos para tomar una presión óptima y creíble. El JNC6 categorizó la hipertensión diferente a lo que hizo en la revisión del JNC7, y yo espero que ya no haya más cambio en el JNC8. Y para clasificarlo tenemos que una presión normal, según el JNC7, es una presión sistólica por debajo de 120 y por debajo de 80 de diastólica, una prehipertensión de 120 a 139 de sistólica y de 80 a 89 de diastólica, un estadio 1 de hipertensión de 140 a 159 de sistólica y de 90 a 99 de diastólica. Nos simplificaron las demás categorías, que está el estadio 2
de hipertensión por encima de 160 y por encima de 100 la diastólica. Ya la clasificación por encima de esto, de cuando tenemos una crisis hipertensiva o hipertensión que pone en riesgo la vida del paciente, es otro tema. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes envejecientes también llegan al nivel inicial. Y en el nivel inicial debemos saber cuáles son las recomendaciones para el chequeo de los pacientes dependiendo de qué presión le encontramos en la primera visita. Si el paciente tenía una presión normal, debemos chequearlo nuevamente en 2 años. Si el paciente tiene una prehipertensión, debe ser rechequeado en 1 año. Si el paciente tiene una hipertensión estadio 1, debe ser confirmado en los próximos 2 meses. Y aquellos pacientes que tienen hipertensión 2 deben ser referidos a nivel de la consulta de un médico especialista en hipertensión. Eso es lo que quería señalar, y sobre todo aquellos que tienen más de 180 sobre 110 deben ser medicados inmediatamente con al menos 2 drogas. También tenemos que ver que para confirmar el diagnóstico de hipertensión en los pacientes envejecientes, ya que la pseudohipertensión y otros factores inciden en que podamos tener algún diagnóstico errado. Pero la utilidad de la monitorización ambulatoria de presión, sobre todo en aquellos donde se sospecha la hipertensión de bata blanca, aparente resistencia a las drogas, síntomas de hipotensión inducida por los medicamentos e hipertensión episódica, nos va a dar un diagnóstico más seguro también en los pacientes que tienen disregulación autonómica. ¿Qué pasa con esta gráfica? Y quiero que entiendan, los pacientes añosos son los que más saben que son hipertensos, son los que más llevan en el tratamiento, pero a veces son los que menos se logra el control, porque el tratamiento de estos pacientes debe estar enfocado a los mecanismos que provocan la hipertensión en este grupo etario. Las mujeres, por su parte, hasta los 45 años están bastante bien protegidas por todo su perfil hormonal y a esta edad, a los 45 no se alcanzan y ya a los 75 pueden hasta superarnos. El corazón del individuo también envejece, y si envejece con el trabajo extra y la sobrecarga que le impone la hipertensión, va a dañar las estructuras, va a provocar hipertrofia ventricular izquierda, va a provocar aumento de la rigidez, disfunción diastólica, va a cambiar todo el buen funcionamiento de las estructuras cardíacas. Es importante entonces, al momento del diagnóstico, cambiar este curso. ¿Cuáles son estos cambios? Quisiera enfocarme en el principal. El principal cambio que ocurre en la hipertensión arterial del anciano es que la aorta se pone más tiesa, si vamos a la traducción específica del inglés, pero se van endureciendo las paredes de la aorta, pierde la distensibilidad y eso hace que la presión de pulso aumente. La presión de pulso es un factor independiente más importante que la hipertensión sistólica como tal y que la hipertensión diastólica como tal. La presión de pulso está dada por la diferencia existente entre la presión sistólica y la presión diastólica. Precisamente ese es el comportamiento de la presión del anciano, que estas dos presiones se van alejando y la diastólica permanece o normal o baja porque está más regulada por el comportamiento de las arteriolas, no así la presión sistólica, que está más regulada por el comportamiento de la distensibilidad de la propia aorta. Esto provoca cambios en la presión arterial sistólica, disminuye, cuando tenemos una presión diastólica baja, vamos a disminuir el flujo coronario, sabemos que las coronarias se llenan en diástole, y esto provoca que haya
aparte del estrés y el aumento del consumo miocárdico de oxígeno, vamos a tener un aumento del trabajo miocárdico con isquemia consecuente. La presión de pulso, ya lo había mencionado, vemos cómo se correlaciona con el aumento de riesgo. A mayor presión de pulso, mayor riesgo cardiovascular. El riesgo absoluto de mortalidad por cardiopatía isquémica con la hipertensión sistólica aislada aumenta y es proporcional a la edad. A mayor edad y mayor presión sistólica vamos a tener un aumento de la mortalidad por cardiopatía isquémica. Sabemos que la hipertensión es uno de los factores más poderosos, independientes, pero también modificables para el aumento del riesgo cardiovascular y sobre todo el aumento del comportamiento aterosclerótico e isquémico de los pacientes. Los cambios de las presiones sistólicas y diastólicas con la edad ya fueron explicados, pero esta gráfica se puede entender y vemos cómo se separan esas curvas. Debemos realizar, cuando recibimos un anciano con hipertensión, debemos realizar estudios que nos permitan saber si hay una hipertensión secundaria. Estos estudios podemos hacerlo para detectar si tenemos enfermedad crónica renal. Claro, esto es guiado por la clínica, esto no es que a todo el que recibamos con hipertensión le vamos a hacer todo lo que dice este cuadro. Podemos hacer la estimación de la fracción de filtración glomerular, si sospechamos coartación de aorta, una angiotomografía, si existe cualquier problema metabólico como Cushing o algún aumento de glucocorticoides, hacer una buena historia clínica y hacer test de supresión de dexametasona. Por otro lado, la hipertensión inducida por drogas, el feocromocitoma con determinación de metanefrinas y normetanefrina en orina de 24 horas, los estados de hiperaldosteronismo, así como otras entidades que por el tiempo no vamos a mencionar. Hay que recomendar incluir al paciente en la decisión terapéutica. No hacemos nada con poner drogas si no hay conciencia de qué se está haciendo. Simplificar el régimen a una toma diaria, incorporar al tratamiento al estilo de vida, trazar con el paciente objetivos a corto plazo con la medicación y el estilo de vida. Discutir dieta y actividad física, discutir los efectos adversos de la medicina, porque muchas veces damos medicina pero no sabemos si el paciente lo va a tolerar cuando vea que se le hinchan los pies, cuando está tosiendo o cuando está haciendo cualquier otra cosa. La automonitorización de la presión con equipos válidos también debe recomendarse y minimizar los costos de la terapia, sobre todo en nuestro país. El primer paso en el manejo de la hipertensión es el cambio del estilo de vida y vemos esta gráfica que señala cómo cada una de estas modificaciones impacta sobre el comportamiento de la presión. Si vamos a hacer, para terminar y ser breves, vamos a hablar sobre cómo vamos a tratar a un paciente envejeciente. Y lo primero es que debemos tener metas. Todo paciente con hipertensión debe tener menos de 140 milímetros de mercurio de presión sistólica si tiene de 55 a 79 años. También tener una meta de 140 milímetros, menos de 140 milímetros de mercurio en aquellos que tienen menos de 80 años. Pero no debemos, por lo que ya habló el doctor Ignacio Guzmán, no debemos preocuparnos tanto cuando estamos bien cerca de la meta y por 145 milímetros de mercurio en un paciente octogenario es tolerable de presión sistólica. Así que debemos intervenir con la modificación del estilo de vida, tratar de, si no tenemos la meta lograda, iniciar con drogas. Si no existen indicaciones que sean mandatorios poner tratamiento, debemos, si el paciente tiene hipertensión estadio 1, podemos usar inhibidores SECA, bloqueadores de los receptores de la angiotensina, calcio antagonistas, diuréticos o combinaciones. Si el paciente está en estadio 2, normalmente requiere más de una droga. Ya aquellos pacientes que tienen
indicaciones que sea mandatorio el tratamiento agresivo y bajar la meta a por debajo de 130-80. Debemos, cuando hay un fallo cardíaco, podemos usar tiazida, betabloqueadores, calcioantagonistas, inhibidores SECA y inhibidores de la aldosterona. Cada subgrupo va a tener, como vemos en la gráfica, su indicación. Si no estamos en la meta, debe optimizarse. Lo primero es empezar con una droga, preferiblemente diurético, luego calcioantagonista, y de la droga inicial debemos empezar en la dosis mínima e ir incrementando esta dosis hasta lograr la meta. Si no se logra, pasar a una segunda droga, y si no se logra, una tercera droga a su máxima dosis. Hay muchos estudios, hay mucha evidencia, no la vamos a mencionar, el estudio ACORD. Hay un sesgo en los estudios que hablan de hipertensión, y es que casi nunca se quieren tomar a aquellos pacientes por encima de 80 años para hacerle un estudio. Sabemos que son pacientes más enfermos. Sin embargo, entre la terapia agresiva y la terapia estándar no hay no hay mucha diferencia al final. El estudio HOPE, ya el doctor lo mencionó, vemos que realmente el tratamiento de la hipertensión modifica la mortalidad, modifica los MACE. Vemos reducciones tan grandes como 22-32% en algunos eventos. Los estudios de tramdolapril, los estudios con reducción importante de la mortalidad de 21%, y también ACV. Vemos otros números que impresionan. Sabemos que tenemos que intervenir. Hay data desde nueva, vieja, antigua, y también tenemos data que está por venir, datos que según la página oficial de los estudios americanos están pendientes de resultados en pacientes por encima de 65 y 80 años. Por último, decir que después que no podamos con una cosa, tal vez vamos a poder con otra, y la denervación renal está ahí, interrumpiendo el sistema simpático, con resultados importantes y con disminución de la presión arterial de modo a los 6 meses de manera significativa, como mostró el Simplicity HCT, ya salió el 3. Y para llevar a casa el mensaje es: mejor control no es igual a mayor control. Al alcanzar la meta en los pacientes envejecientes disminuye la mortalidad. 145, 90, 95 es tolerable. La hipertensión sistólica aislada se debe entender y tratar en su justa dimensión. Los estudios clínicos nos darán más respuesta. Por último, darle las gracias y decir que es necesario envejecer. La otra opción es morir joven.